trabajadores del Metro Ciudad de México parte 2. Hola gente, bienvenidos a otro video en el canal de YouTube. En esta ocasión veremos otro video sobre eventos paranormales que han habido en la Ciudad de México. El metro es un medio de transporte que todos utilizamos a diario. Es un medio de transporte que existe hace más de 51 años y durante este tiempo han habido relatos, hechos o eventos paranormales que han surgido en el metro, algunos casos pocos creíbles, pero que son fantásticos para narrar una historia de terror. Así que en este video les dejo 5 casos paranormales que fueron vistos en el metro de la Ciudad de México. Sin mucho más, los dejo con el video. Caso número 1. El hombre de maletín en Hidalgo. Durante la época de los 90 en la estación de Hidalgo, un hombre de altura aproximadamente 1,70 es visto en la estación portando un sombrero negro de piel y un traje totalmente gris. En su mano derecha trae un maletín color negro. De igual forma todos los días se ve que tomando el metro a las 11:58 en punto, y donde pasa algo extraño, ya que después de llegar a las últimas estaciones nunca se ve que el hombre descienda del metro. Durante el recorrido se observan las cámaras de seguridad, solo marcaban interferencia durante ese periodo en donde aparecía aquel sujeto. El regalo se difundió a muchos trabajadores del metro. Algunos policías solo lo tomaban como algo para entretener, hasta que una noche un policía encontró a aquel sujeto de maletín negro, lo siguió a la parada del metro, pero lo escalofriante es que en ese preciso momento se escuchaba en un túnel un sonido de un vagón del metro arrancando el motor y los choques de los vías. Asignaron que había llegado el tren, pero no había nadie. El guardia siguió el tren aunque no veía nada, solo se escuchaba ruidos. Después de unas horas el guardia fue encontrado inconsciente en las vías del metro en un túnel de mantenimiento. Su cuerpo mostraba signos de hipotermia y cuando despertó decía solo una frase: llevaba un maletín con cabezas dentro. Algunos avistamientos relatan que el hombre es un fantasma o ente paranormal, y la leyenda más popular relata que ese hombre fue un ex médico de los años 70 que trabajaba en una funeraria cerca del metro Hidalgo. En su maletín transportaba restos humanos que debía entregar a una universidad, pero un robo en el metro acabó con su vida. Desde entonces, su espíritu regresa a completar el recorrido que nunca terminó. A veces, cuando el último tren pasa, algunos usuarios aseguran ver el reflejo de un hombre con sombrero en las ventanas, pero no hay nadie más en el vagón. Y si alguna vez viajas solo por la estación Hidalgo, y sientes que alguien se sienta a tu lado con un maletín, no mires. Podrías descubrir que el tren, en realidad, nunca llegó. Caso número 2. Derrumbe en la estación de La Raza. Durante su construcción, esta pequeña historia relata que en los años 70, cuando el tramo del metro estaba expandiéndose cada vez más y buscaban la manera de conectar las diferentes estaciones, se construyó La Raza como conexión en el línea 3 a la línea 5. Esto facilitaría la transbordo de ambas líneas, pero durante su construcción de la estación La Raza pasaría un accidente grave que dejó mucha marca en esa estación, y por la cual se dice que se escuchan ruidos extraños en el túnel. Durante la excavación de algunos de los túneles para conectar estos puntos fue que el terror cedió debido a no tener tantos pilares o columnas que sostuvieran bien la tierra, creando un colapso en el túnel. Kilogramos de tierra cayeron debajo del túnel y varios trabajadores quedaron atrapados. El gobierno ese día pronosticó que habían muerto 3 obreros durante el colapso, pero los trabajadores cuenta otra versión que habían sido 12 personas trabajadoras que habían quedado en el túnel debajo y que el gobierno solo ocultaba las demás a la sociedad. Desde entonces los vigilantes aseguran que por las noches se escuchan golpes bajo los muros, como si alguien siguiera cavando. Algunos han escuchado voces pidiendo ayuda. «Sáquenme de aquí, no hay aire», murmurando una voz entre los ecos del túnel. Un ingeniero del metro relató que una madrugada vio una figura con casco amarillo moviéndose dentro de una galería cerrada. Pensó que era un trabajador extraviado. Al acercarse, la figura se volvió hacia él. Tenía los ojos vacíos, la piel cubierta de polvo, y desapareció entre la oscuridad. Dicen que la estación La Raza fue sellada con concreto extra, no solo por seguridad, sino para encerrar algo más. Y hasta hoy, cuando los trenes pasan entre las líneas, algunos usuarios sienten vibraciones extrañas, como si bajo sus pies alguien aún golpeara las paredes pidiendo salir.
Caso número 3. El tren sin conductor. Durante una noche que hubo mantenimiento en el metro en la línea 2 a las 12:30 de la noche, se escuchó la activación de un tren. Rápidamente los operadores del metro recibieron la notificación del vagón que iba rápidamente pasando estación por estación. No llevaba luces ni mucho menos frenos, estaba fuera de control. Las cámaras lo mostraban desplazándose a una gran velocidad por los túneles vacíos. Los trabajadores trataban de detenerlo, pero el convoy se mostró a que tuviera efecto. Parecía que tenía vida propia. Después de unos cuantos minutos el convoy por fin fue interceptado. Cuando llegaron al vagón del conductor no se veía a nadie, pero lo que dejó con más miedo a los trabajadores es que en el piso había unas pisadas de unas botas que parecía que alguien estuvo ahí. En los demás vagones se encontraba lo mismo, pisadas de agua que provenían de alguna que otra persona, pareciendo que hubo personas ahí, pero un viejo operador contó que el tren pertenecía a una serie retirada después de un accidente fatal en los años 80. Murieron más de 20 personas cuando el sistema de frenos falló. Desde entonces, cada aniversario, un tren idéntico aparece y recorre los túneles, repitiendo la misma ruta del desastre. A veces, los guardias nocturnos escuchan un tren pasar, pero los tableros no registran ningún movimiento. Y si alguna vez ves llegar un vagón vacío en la oscuridad del metro, piénsalo 2 veces antes de subirte. Podrías estar entrando al tren que nadie conduce. Caso número 4. La mujer que arde en Bellas Artes. Entre los pasillos subterráneos que conectan la estación Bellas Artes, se cuenta que hay una figura femenina que aparece envuelta en fuego. No grita, no corre, solo camina. Los primeros reportes datan de 1993, cuando los vigilantes vieron en las cámaras a una mujer con vestido rojo ardiendo en llamas. Corrieron al lugar, pero no había nadie. Solo un olor a azufre y el piso quemado. Los cronistas del metro afirman que en ese mismo sitio, décadas antes, murió una bailarina del Palacio de Bellas Artes tras un incendio accidental. Se cree que su alma quedó atrapada bajo tierra, repitiendo su último acto. Muchos usuarios aseguran sentir un calor insoportable en el andén, justo antes de que las luces parpadeen y una silueta ardiente cruce frente a las vías. Algunos la han visto llorar, dejando ceniza a su paso. Dicen que si te cruzas con ella y la miras a los ojos, verás el reflejo de tu propia muerte. Caso número 5. El último viaje en observatorio. La historia más temida por los conductores ocurre en la estación observatorio. Cada cierto tiempo, al filo de la medianoche, un vagón aparece sin registro. Los trabajadores lo llaman el viaje final. Una noche, un grupo de pasajeros abordó el último tren, pero jamás llegó a su destino. El convoy desapareció entre Observatorio y Tacubaya. Al día siguiente, el sistema marcó que nunca había salido ningún tren a esa hora. Días después, los mismos pasajeros fueron vistos, vagando confundidos entre los túneles, pálidos, en silencio, como si no recordaran nada. Cuando los vigilantes intentaron ayudarlos, desaparecieron frente a sus ojos. Hoy, muchos aseguran que, en ciertas madrugadas, el tren fantasma vuelve a aparecer. Los que suben en él dicen sentir un frío que corta la respiración, mientras el vagón avanza hacia una oscuridad interminable. Si escuchas un tren llegar cuando el servicio ya terminó, y ves un vagón vacío con las puertas abiertas, no lo tomes. Tal vez estés abordando el último viaje, al que nadie regresa. Con esto me despido, espero que les haya disfrutado el vídeo y que tengas una buena semana.